nosotros nutrir toda esta disertación. Por lo tanto, hermanos, continuamos con el estudio de este libro de Job. Espero que sea de gran bendición el resto de los temas que vamos a tratar. Esta escritura. La geografía es la tierra de Uz, probablemente se encontraba en el área del norte de Arabia Saudita o del sur de la actual Jordania. La nota de la Reina Valera dice tierra al oriente de Israel. En el libro de Job se hace referencia a la agricultura, a los ríos, a las montañas, cosa que cabe muy bien dentro del terreno de las mesetas del altiplano de esta región. Las tormentas con sus relámpagos y truenos que tanta destrucción podían hacer son características de esta área y aún en ciertas ocasiones han conocido el granizo, el hielo y la nieve. Los animales que se mencionan eran conocidos en el territorio por lo que habían aprendido de los viajeros que llegaron a Egipto, Etiopía, Babilonia y aún más allá. Pero la palabra casa se menciona 25 veces. Además, la casa del hermano mayor, que cae encima del grupo que estaba allí reunido para la fiesta y los mata a todos, indicaría el hecho de que la casa era una vivienda propiamente dicho y no una tienda, porque si no, de lo contrario no habían muerto todos, a no ser que podemos también inferir que hubiese caído algo sobre ellos, etc. Pero no podemos ser absolutos diciendo que vivían en casas y que todo se desarrolló en una casa, pero podemos entonces interpretar que puede ser que sí fuera así por causa de esta evidencia catastrófica que el libro nos narra. Job habla de sus vecinos y los cuidados que les prestaba. Esto indicaría otra evidencia más de que no era una vida nómada. Quizás esto indicaría que vivía en un pueblo y no como un nómada. Probablemente era una combinación de los dos. Como un jeque o príncipe con tantas posesiones podría moverse de lugar en lugar como él quisiera. Y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es la caracterización biográfica que se hace de Job iniciando el libro. Una declaración confirmada más tarde por la conversación entre Dios y Satanás. No hay hombre más justo que él, mi siervo Job, dicho por la boca del mismo Dios. Esta fórmula repetida 2 veces en los primeros versículos deja suficiente claro que lo que sigue en ningún sentido puede verse como merecido o justo. Pero no podemos cuestionar esto, ni podemos llegar al punto de la afectación, porque Dios sabe de la manera en que puede tratar con cada uno de nosotros. Como decíamos en una clase anterior, Dios conoce nuestro material
y qué maleables somos y qué molde nos puede dar. En las dos entrevistas con Dios, Satanás hace la pregunta fundamental explorada a través del libro. Porque hubo una segunda entrevista. Ahí no se quedó todo. Satanás fracasó con su primera tesis, con su primera hipótesis. Fue una hipótesis fallida. Él va a negarte si tú le quitas todo. La integridad de Job una vez más es desacreditada y probada nuevamente en el segundo capítulo del libro. Trata Satanás nuevamente de desacreditar al siervo de Dios. Otra vez se presentan los hijos de Dios y entre ellos vino también Satanás. Y se repite la misma escena. Tal pareciera que estamos en un teatro y que al tablero, al escenario, se suben todos los participantes y los personajes, y de escena en escena, como algunos escritores y estudiosos bíblicos han distribuido el libro de esta manera, haciéndolo por escenas. La escena primera donde Satanás entra en el cielo, la otra escena en el cielo, la escena en la tierra, la escena con los amigos, la escena con la esposa, la escena con las situaciones internas de Job y la escena final donde Dios interviene para dar la contundente respuesta casi final. Satanás hace la pregunta fundamental explorada a través del libro nuevamente. ¿Teme Job a Dios de balde? En primer lugar, Dios le hizo a Satanás recordar que Job mantuvo su integridad aunque Satanás lo había incitado contra él sin causa. Satanás era responsable por las calamidades. Sin embargo, Dios había dispuesto las fuerzas naturales y humanas de acuerdo con la voluntad del adversario. Se encuentra la segunda variante en la respuesta de Satanás. Aunque no anticipaba la reacción de Job, se había preparado un ataque alternativo. Nunca contó Satanás con que Job iba a decir que Jehová dio, Jehová quitó. Nunca anticipó Satanás porque él no es omnisciente ni puede saber lo que hay en el corazón del hombre como lo hace nuestro Creador. Que Job iba a decir que no iba a negar al Señor ni iba a hablar mal de él. Dios intervino de una manera milagrosa en favor de Job. Y se encuentra la segunda variante en la respuesta de Satanás. Aunque no anticipaba la reacción de Job, se había preparado un ataque alternativo. Según él, según Satanás, cada hombre tiene un precio. Probablemente se refiere al refrán piel por piel o cuero por cuero, cambiados en los negocios entre beduinos, y refleja el concepto de Satanás de que la religión también era un trato comercial y similar, una transacción. Tú me das, yo te doy, tú me quitas, yo te quito. Y te retiro mi agrado, te retiro mi aprobación. Además de la interpretación sugerida, se han ofrecido otras como posibles. En una situación crítica sería mejor perder un brazo y salvar la vida. ¿Qué les parece, hermano? Se consideraba que el sitio vital de vida y la razón era el corazón. Satanás quiso ir más al fondo. Quiso hacer más que irritar a Job. Las dos últimas sugerencias son similares y concuerdan en principio con la recomendada. ¿Qué les parece, hermano? Quiso ir más allá. Dios dejó al héroe ser atormentado por Satanás. Sin embargo, impuso una tercera variante de la escena anterior. No pudo quitarle la vida. Tócalo, pero no le quites la vida. ¿Teme Job a Dios de balde? Dicho de otra forma, cuando amamos a Dios, ¿realmente amamos a Dios o a nosotros mismos? ¿Amamos a Dios por quien es Él o
por las protecciones y bendiciones que recibimos cuando obedecemos? Son algunas preguntas interesantes que podemos tener en cuenta para nuestra propia vida espiritual y para el análisis de esta escritura de sabiduría. Viene una prueba, usted en Cuba decimos que no escampa, que está lloviendo y no escampa, porque es una situación detrás de la otra. Bueno, pues esto no es nada nuevo, hermano, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Vuelve nuevamente Job a ser afligido de manera consecutiva. La pacífica escena con que el libro comienza se rompe con una serie de 4 desastres, 2 por causas humanas, sabeos y caldeos, y 2 por causas naturales, fuego y viento. Cada uno es narrado por un siervo, terminando con la fórmula: solamente escapé yo para darle la noticia. Quedó uno para traer las malas nuevas. Estos eventos son seguidos por la aflicción del cuerpo de Job. Él es cubierto desde la cabeza hasta los pies con dolorosas llagas. Y aquí fue tocado Dios con la pérdida de la salud. Satanás hirió a Job con llagas malignas que cubrieron su cuerpo entero, hermano, desde la planta de sus pies hasta la coronilla. Dice que con un tiesto se arrascaba del picor tan grande que tenía en su cuerpo. ¿Qué clase de enfermedad era? La Biblia no lo indica. Se la explica en forma general y no como un diagnóstico médico. Era una enfermedad de la piel. El término hebreo es shein, que significa úlcera, erupción pustulosa y posiblemente una llaga maligna. Ulceradas estaban las llagas de Job. Qué repulsión causaba no solamente, hermano, estar enfermo y tener esa condición de desgaste, sino también la repulsión que podía causar en otros al verlo en esta forma. En las plagas egipcias las úlceras cayeron tanto sobre los hombres como sobre los animales. El rey Ezequías fue afligido con lo mismo. Y de las indicaciones del texto podría haber sido lo que se llama una lepra negra, una lepra tuberculosa. Con ello se hinchan los miembros, se ennegrece la piel, se arruga de tal manera que parece la de un elefante. Sin embargo, algunos sugieren que podría haber sido cáncer de piel o aún viruela. Como quiera que haya sido, en un instante cayó sobre Job una dolencia agudísima y totalmente angustiado se sentó en las cenizas como una manifestación de dolor y penitencia por la causa de su vida cómoda. Con un pedazo de tiesto se rascaba y otra vez silenciosamente daba señal de aceptar con resignación la nueva prueba que pensaba que venía del Señor. ¿Qué les parece? Que pensaba que venía del Señor. Dios lo había permitido, pero la mano de Dios no lo estaba tocando. Era la mano del enemigo. Amados hermanos, qué triste la situación de Job. Realmente es muy triste. Pero para tener una visión de alegría, tenemos que mirar el libro desde el inicio hasta su final, porque tiene un gran mensaje y tiene grandes enseñanzas de sabiduría para nosotros. Amados hermanos, el resultado de los ataques de Satanás es que Job es despojado de cualquier indicio de que él estaba siendo de algún modo bendecido y protegido por Dios. ¿Usted se imagina qué nivel de desamparo puede haber estado sintiendo Job? No lo sé. Quizás. ¿Qué nivel de desprotección, de vulnerabilidad, de debilidad, de la pérdida del orgullo, de todo, hermano?
Estaba siendo zarandeado de pies a cabeza este hombre justo, zarandeado totalmente. Provocarnos dificultades. Aún cuando Dios nos permita sufrir por alguna razón más allá de nuestro entendimiento, nuestros problemas nunca lo toman por sorpresa, hermano. Nunca sorprende nada a Dios porque Él todo lo sabe y siempre tiene misericordia de nuestra situación. La medida de las aflicciones de los justos no la tiene el diablo, la tiene nuestro Dios bueno y misericordioso. En sus manos, quien no nos dejará padecer más de lo que podamos resistir. Dios conoce nuestros límites de carga y Él no nos dejará ir más allá de lo que nuestras fuerzas nos den. Y aún en medio de la prueba nos dará también juntamente con ella la salida para que podamos soportar. Él conoce nuestro material, conoce hasta dónde somos capaces. Y mi pastor decía algo, no sé si acá alguien también lo menciona en algún que otro sermón. Mi pastor decía, mi papá es espiritual porque así lo tengo. Mi pastor dice, porque está vivo, gracias a Dios, aún vive, que Satanás era el perro de Dios. El perro de Dios. Y que la correa de ese perro la tenía Dios en su mano. Y que esa correa se le daba largo hasta donde Dios quería, cuando quería. Así que usted sabe que la medida de su aflicción no la tiene Satanás en la mano, la tiene Dios. Y siempre cuando Dios permite algo es para sacar lo mejor de nosotros a relucir, para perfeccionarnos, para establecernos, para afirmarnos. Amén. Como decía el apóstol Pedro, mas el Dios de toda gracia que nos llamó, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hizo lo mismo, pero ya celestial, pero la sagacidad y las armas carnales son destructivas. Por lo tanto, una vez más la integridad de Job es probada. En esta segunda prueba analizaremos lo siguiente.
Job y todas esas mujeres terribles de la Biblia. Vamos a ver un momento a la esposa de Job. También había sufrido mucho. Usted puede contextualizarse, hermano, por un momento. Eran sus hijos también quienes habían fallecido. La Biblia no dice que no eran hijos de ella. Una mujer que estaba pasando por un duelo terrible. Todos sus hijos habían muerto. Después todas sus posesiones estaban perdidas. Y ahora lo único que le quedaba estaba enfermo. Y ella no sabía si realmente Job se iba a recuperar o no. Imagínense, colóquese en los ojos de esta mujer. ¿Cómo ella vio a su esposo? ¿En qué condición de enfermedad vio a su esposo que le dijo que ya no había ni esperanza para él? Satanás sabía que muchas veces los seres queridos son influyentes en las decisiones que se toman. Porque los lazos, hermano, las ataduras del alma emocionales son muy importantes. Las personas que afectivamente nos rodean tienen una capacidad de influenciarnos muy grande. Por lo tanto, tenemos que mantenernos espirituales para poder dar una influencia correcta y espiritual y santa. Por ejemplo, Adán y Eva, pasó también con Abraham, con Agar, con Abraham y Sara. Abraham tuvo que sacar a la concubina con el hijo de la casa porque Sara se lo pidió. ¿Ve? Adán y Abraham se sometieron mientras que Job no tambaleó. ¿Qué fue lo que le dijo la esposa? Maldice a tu Dios y muérete. Por supuesto que yo suavice el contexto y que contemporice de alguna manera con la esposa de Job no quiere decir que yo como profesor estoy justificando lo que ella dijo. Para nada, hermano, no se malinterprete lo que estoy diciendo. Dice, entonces Satanás contó con una aliada en la esposa de Job. Si se puede decir de esta manera, quien lo invitó a maldecirlo. Con sus palabras quiso decir, maldice a Dios y déjalo que te mate. Por supuesto, esta mujer sabía cuál era la consecuencia de desobedecer a Dios. Era una mujer que vivía al lado de un hombre piadoso. Posiblemente también ella lo era, pero la prueba fue mucho más difícil para ella. Quizás no entró en la prueba lo mejor que se pudiera haber entrado, en las mejores condiciones emocionales, no sé. Estoy especulando. Creía que moriría inmediatamente si blasfemaba contra Dios y así podría librarse de tanta tribulación y dolor. Hermano, pongámonos en los zapatos de esta señora. ¿Qué pasa cuando usted ve a un familiar suyo sufriendo agonizantemente? Usted dice, Señor, le quiero muchísimo. Le quiero mucho. Yo sé que tú puedes sanarlo. Miren la oración de un cristiano. Yo sé que tú puedes sanarlo. Yo creo en tu sanidad divina. Yo creo, Señor, que si tú levantaste a Lázaro de entre los muertos y salió con sus paños funerales y todo de la tumba, tú puedes también hacer un milagro. Yo creo que tú sanaste a la mujer del flujo de sangre, que tan solo de tocar el borde de tu manto, poder salió de ti. Yo creo, Señor, que por tu llaga hemos sido curados. Yo lo creo y hasta que esté con vida yo voy a estar orando por sanidad. Pero si fuese tu voluntad, líbralo de todo sufrimiento. Porque Pablo decía, porque para mí el morir es ganancia. Hermano, ¿se da cuenta? Ella estaba mirando a su esposo en medio de un deteriorado estado de salud moral ante su sociedad, económico, material. Y fue, como yo lo veo, desde el punto de vista de mi interpretación,
fue un grito, una expresión de desesperación, porque esa es otra de las cosas que aparecen en medio de la prueba. Desesperación. Por eso dice la palabra en Santiago que la prueba de vuestra fe produzca paciencia. Es una de las cosas que aprendemos, porque las mejores cosas se toman su tiempo en realizarse. Por lo tanto, analizando la esposa de Job, vemos un ejemplo aquí difícil. El consejo de su esposa, era su esposo el que estaba enfermo. El hombre que estaba a su lado, el padre de sus hijos, quien le había dado las comodidades de vida que ella tenía, y ahora lo veía en esta situación. No estoy justificando su actitud fue incorrecta. Por eso Santiago nos dice, y por eso les reitero nuevamente las dos verdades que estamos aprendiendo. Una es que este libro, además de tener vuelos excelentísimos poéticos, es un libro sapiencial, porque de él adquirimos riquezas de sabiduría extremas. Y dos, que Santiago asocia la sabiduría con el proceso de prueba de los creyentes. Dice, sí, bien haces en pedir sabiduría, porque si alguno está falto de ella, pídala y Dios le dará. Escritores. Yo sé que usted tiene la suya y le respeto todo lo que usted quiera decir. Una de las opiniones es, muchos señalarían a la esposa de Job como una tercera prueba de su fe. Como ha pasado, como hasta yo misma en ocasiones he predicado de esta manera. Por eso es muy importante estar continuamente renovando nuestro entendimiento, hermano. Increpando, estudiando, siendo exhaustivos en la investigación de la palabra y creciendo. Muchos señalarían a esta mujer como una prueba. Agustín creía que su esposa era la ayudante del diablo, porque ella le dijo que hiciera lo que Satanás le sugirió, que hiciera cuando su salud fue probada. Lo que Satanás sugirió que hiciera cuando su salud fue probada, renunciar a su integridad y maldecir a Dios. ¿Es esta otra expresión de la caída de la humanidad? La mujer conduciendo al hombre al pecado. Bueno, saque sus conclusiones. Tal vez pudiéramos ver su papel ante una luz más positiva. Esta es otra opinión de otro escritor. En capítulo 2, versículo 5, Satanás desea que el hueso y la carne de Job sean afligidos. En la historia de la creación, Adán llamó a Eva hueso de su hueso como una expresión de parentesco. Esta es la esposa de Job, sintiendo juntamente con él sus aflicciones. Ha tocado también esto su hueso y carne. No literalmente, pero sí emocional. Desea ella que él sea librado de su sufrimiento, maldiciendo a Dios y de esta manera acarreando un golpe de muerte que lo libraría a él de su sufrimiento. Bueno, pues este escritor dice declaraciones que las compara con Adán y Eva según su opinión y después lanza un interrogante que no responde además.
ninguna queja. No pecó como el adversario dijo que haría. No maldijo a Dios públicamente. Porque después quería hasta morirse y lo declaró. Porque somos seres humanos, hermano, y porque no pasa nada. No pasa nada, no somos super hombres ni super mujeres. Fíjese si no lo somos que necesitamos de Dios. Cuando seamos superhombres y super mujeres es porque ya hemos perdido la fe. El sufrir no borró la memoria de la gracia de Dios en su vida. Sin cuestionamientos quedaba establecida su integridad. Su devoción a Dios era desinteresada. Su relación con Dios no dependía de sus ganancias ni de su salud personal. El adversario había fracasado en su esfuerzo y no aparecería más en el libro. ¿Qué les parece, hermano? Se fumó. Se equivocó en los cálculos. El dicho desesperado de la mujer turbada no logró lo que él quería. Al contrario, al escucharlo articulado por su esposa, le era un golpe. Una reacción fue enérgica y reprochó severamente a su esposa y dijo que ella hablaba como una mujer insensata, es decir, como una persona con deficiencias morales y espirituales. A pesar de la dureza del reproche, Job lo suavizó. No era una mujer así. Job habló por él mismo y por su mujer, no solo el bien, sino el mal debían recibirlo de parte de Dios. Así que la fidelidad de Job todavía estaba intacta. ¿Qué les parece? Dice William Lowe, un escritor bíblico, cuando leas la escritura y te encuentres con un pasaje que le da a tu corazón un nuevo empuje hacia Dios, transfórmalo en una petición y dale un lugar en tus oraciones. Y otro escritor, C.S. Lewis, dice: Dios nos habla en voz baja en nuestras alegrías y nos habla en voz normal en nuestra conciencia. Y fíjense esto que profundo, hermano, pero nos grita en nuestros dolores, porque nos turbamos tanto que no podemos ni oír. ¿Qué les parece? Nos habla en voz baja cuando estamos alegres. Nos habla normalmente en nuestra conciencia, muy sutil. Y nos grita Dios cuando estamos pasando por pruebas y aflicciones. No te dejaré, no te desampararé. Contigo estaré yo en la angustia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Mi corazón estará confiado. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Verán a Dios en Sión, irán de poder en poder. Qué lindo, hermano, qué profundo. Cuando estamos afligidos descubrimos que solamente con Dios nos basta. Y le encanta a Dios cuando nosotros llegamos al punto. Escucha esto, hermano, cuando nosotros llegamos al punto donde la prueba es tan cruda. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Y yo he repetido las mismas palabras que Job repitió. Aunque él me matare, yo en él esperaré. El adversario, voy a repetir esto porque es tan profundo, había fracasado en su esfuerzo y no aparecería más en todo el libro, ni sería mencionado tampoco. Y esto me recuerda las palabras de que retén tu corona hasta que Él vuelva. Que nadie quite tu corona, que nadie quite tu premio. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
buenas. Satanás, es que Dios había puesto un cerco. Esa era su acusación de protección alrededor de Job, y que la razón de su lealtad era precisamente por las muchas bendiciones. Al hacer esta acusación, Satanás está atacando la misma naturaleza de Dios, a la vez que estaba procurando comprobar lo frágil que es la fe de Job. ¿Acaso teme él de balde a ti? El diablo entiende el concepto de la persona que cumple con lo que espera, con lo que se espera de él o ella, no por convicción, sino por los beneficios que pueda recibir. El libro de Job demuestra durabilidad de su fe, aunque a veces no tenía ninguna evidencia para comprobarlo. Con el cerco derrumbado, Job no cae en la tentación de decir Dios no existe, no hay justicia en el mundo, sino que todavía mantiene su integridad, lucha con Dios, pero finalmente es vindicado por el mismo Dios, amados hermanos. Impresionante este libro, impresionante todos los personajes que intervienen. Impresionante la actitud de Job, muy impresionante, amados hermanos.